Imaginen una máquina, no una máquina de acero y engranajes, sino una de ideas y poder. Una máquina que, con solo pulsar un botón, puede crear billones de dólares de la nada. Ahora imaginen que esa máquina ha estado funcionando sin parar durante décadas. El resultado es un mundo inundado de dinero, pero extrañamente, más pobre que nunca. $1 de 1913, el año en que se encendió esta máquina, hoy vale menos de 3 céntimos. Más del 97% de su valor se ha evaporado, se ha convertido en polvo. Esto no es una teoría de la conspiración. Esta es la historia documentada de la Reserva Federal. No fue un accidente, fue un plan. Y en los próximos minutos vamos a desvelar cómo esta máquina de imprimir dinero no solo devalúa tu salario y tus ahorros, sino que está diseñada para transferir la riqueza de las masas a una élite muy pequeña. Este es el verdadero plan de la Reserva Federal. Para entender el presente, debemos viajar al pasado. A principios del siglo XX, Estados Unidos no tenía un banco central. La economía era un lugar salvaje, propenso a pánicos bancarios que podían borrar fortunas de la noche a la mañana. El pánico de 1907 fue la gota que colmó el vaso. El legendario banquero J. P. Morgan tuvo que intervenir personalmente, usando su capital privado para rescatar al sistema financiero al borde del colapso. La élite financiera y política de la nación llegó a una conclusión. Se necesitaba un prestamista de última instancia, un guardián de la estabilidad. Así, en noviembre de 1910, un grupo de los hombres más poderosos del país, representando a casi una cuarta parte de la riqueza mundial, se reunió en el más absoluto secreto, en una isla remota de la costa de Georgia, la isla de Jekyll. Su misión, diseñar un banco central para América. Un plan que cambiaría el destino del mundo para siempre. El plan nacido en la isla de Jekyll fue magistral en su engaño. Para evitar la sospecha pública hacia los banqueros de Wall Street, lo llamaron la Reserva Federal. El nombre sonaba gubernamental, tranquilizador. Prometía una reserva de dinero para emergencias y un sistema federal descentralizado. Pero en realidad era una entidad privada, propiedad de los bancos miembros, creada para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. En 1913, con el presidente Woodrow Wilson firmando la ley de la Reserva Federal, la máquina fue oficialmente encendida. La promesa era terminar con los ciclos de auge y caída, estabilizar la moneda y supervisar a los bancos. Sin embargo, su primer gran acto no fue prevenir crisis, sino financiar la Primera Guerra Mundial, permitiendo al gobierno gastar mucho más allá de sus ingresos fiscales. La era del dinero fácil y la deuda sin fin había comenzado. Solo 16 años después de su creación, el sistema enfrentó su primera prueba existencial. La Reserva Federal, en lugar de suavizar el ciclo económico, lo exacerbó. Primero, alimentó la burbuja especulativa de los felices años 20 con crédito fácil. Luego, cuando la burbuja estalló en 1929, cometió el error fatal de contraer la oferta monetaria, ahogando a los bancos que necesitaban liquidez desesperadamente. El resultado fue la Gran Depresión, la peor catástrofe económica de la historia moderna. Miles de bancos quebraron y el desempleo se disparó al 25%. La institución creada para garantizar la estabilidad había presidido el colapso más devastador. Este fracaso monumental no condujo a su desmantelamiento, sino a un aumento de su poder, sentando un precedente peligroso. Cada crisis se convertiría en una oportunidad para que el Banco Central expandiera su control sobre la economía. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, los líderes mundiales se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944. Su objetivo era crear un nuevo orden económico global para evitar repetir los errores del pasado.
En el centro de este nuevo sistema estaba el dólar estadounidense. Estados Unidos, con las mayores reservas de oro del mundo, hizo una promesa solemne al planeta. El dólar sería tan bueno como el oro. Cada dólar estaría respaldado por una cantidad fija de metal precioso, a una tasa de $35 por onza. Otros países fijarían sus monedas al dólar, convirtiéndolo en la moneda de reserva mundial. Este sistema proporcionó décadas de relativa estabilidad y prosperidad. Era una era de disciplina. El gobierno de Estados Unidos no podía simplemente imprimir dinero sin límites, porque cualquier país podía presentarse y exigir oro a cambio de sus dólares. Esta disciplina dorada funcionó, pero contenía la semilla de su propia destrucción. El estatus del dólar como moneda de reserva mundial le dio a Estados Unidos lo que un ministro de finanzas francés llamó un privilegio exorbitante. Podía comprar bienes reales de otros países simplemente imprimiendo papel. Durante los años 60, los políticos estadounidenses no pudieron resistir la tentación. Financiaron una costosa guerra en Vietnam y masivos programas sociales de la gran sociedad, no con impuestos, sino con la imprenta. El número de dólares en circulación en el mundo se disparó, muy por encima de las reservas de oro que supuestamente los respaldaban en Fort Knox. Los países más inteligentes, como Francia, comenzaron a notar el engaño. Empezaron a cambiar sus dólares por oro, vaciando las arcas de Estados Unidos a un ritmo alarmante. El 15 de agosto de 1971, la farsa llegó a su fin. En un discurso televisado a la nación, el presidente Richard Nixon anunció que Estados Unidos suspendería temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Fue un momento que cambió la historia. Esa suspensión temporal se ha mantenido durante más de 50 años. De un plumazo, Nixon rompió la promesa de Bretton Woods y cortó el último vínculo que ataba al dinero a algo real. El dólar, y por extensión todas las monedas del mundo, se convirtieron en dinero, fiat, una palabra latina que significa hágase. Su valor ya no provenía de un activo tangible, sino únicamente de la fe y el crédito del gobierno de los Estados Unidos. La máquina de imprimir dinero de la Reserva Federal quedaba oficialmente desatada, libre de cualquier ancla a la realidad. Las consecuencias de este acto, conocido como el shock de Nixon, fueron inmediatas y catastróficas. Sin la disciplina del oro, la Reserva Federal inundó la economía con dinero para financiar el gasto gubernamental. El resultado fue la estanflación de los años 70, una tóxica combinación de estancamiento económico y una inflación galopante que diezmó el poder adquisitivo de los ciudadanos. Los precios se duplicaron en una década. La gente vio cómo el valor de sus ahorros de toda una vida se desvanecía ante sus ojos. El sueño americano de trabajar duro, ahorrar y prosperar fue reemplazado por una nueva realidad. Para sobrevivir, había que endeudarse e invertir en activos para protegerse de la devaluación de la moneda. El ahorro se convirtió en una estrategia perdedora. La especulación se convirtió en la nueva norma. La inflación es a menudo descrita como un aumento de precios, pero eso es solo el síntoma. La verdadera enfermedad es la devaluación de la moneda. Es, en esencia, un impuesto silencioso y oculto. Cuando el Banco Central imprime dinero nuevo, no crea nueva riqueza. Simplemente diluye el valor de todo el dinero que ya existe. Es un robo sutil, pero masivo. A diferencia de los impuestos sobre la renta o las ventas, no requiere legislación. Se lleva a cabo en secreto, dentro de los muros de la Reserva Federal. Los primeros en recibir el dinero nuevo, los gobiernos, los grandes bancos y las corporaciones, pueden gastarlo antes de que los precios suban. Pero cuando ese dinero llega al ciudadano de a pie, los precios ya se han ajustado al alza.
Es un sistema diseñado para transferir riqueza de los pobres y la clase media a los ricos y bien conectados. A principios de los 80, la inflación era tan descontrolada que amenazaba con destruir la sociedad. El entonces presidente de la Fed, Paul Volcker, tomó una decisión drástica. Subió las tasas de interés a niveles sin precedentes, por encima del 20%. La medicina fue brutal. Provocó una recesión profunda y un desempleo masivo. Pero funcionó. La inflación fue doblegada. El episodio de Volcker demostró dos cosas. Primero, que la Fed tenía el poder de controlar la inflación si tenía la voluntad política. Y segundo, que el coste de hacerlo era inmenso dolor económico para la gente común. Esta lección sería recordada, y en crisis futuras, la Fed buscaría un camino aparentemente más fácil, un camino que evitaría el dolor a corto plazo a cambio de un problema mucho mayor a largo plazo. El sucesor de Volcker, Alan Greenspan, inauguró una nueva era. Tras el crash bursátil de 1987, Greenspan respondió bajando las tasas de interés e inundando el sistema con dinero. Nació la Greenspan Put. Era una señal para Wall Street. No se preocupen por el riesgo. Si las cosas van mal, la Reserva Federal siempre estará ahí para rescatarlos. Este rescate sentó un precedente peligroso. Cada vez que los mercados financieros tropezaban, ya fuera por la crisis de los tigres asiáticos, el colapso de un fondo de cobertura o la burbuja de las .com, la respuesta de la Fed era siempre la misma: imprimir más dinero y bajar las tasas de interés. Estaban enseñando a los especuladores que podían apostar con la seguridad de que la Fed cubriría sus pérdidas. Estaban creando un monstruo de riesgo moral que inevitablemente llevaría a una crisis mucho mayor. Y esa crisis llegó en 2008. Décadas de crédito fácil y la creencia implícita en el rescate de la Fed habían creado la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. Cuando estalló, el sistema financiero global se encontró al borde del abismo. Los bancos, que habían jugado con derivados complejos y préstamos de alto riesgo, eran insolventes. La respuesta de la Reserva Federal fue la más drástica de su historia. No solo recortaron las tasas de interés a cero, sino que desataron un arma monetaria nueva y experimental: la flexibilización cuantitativa, o quantitative easing, en inglés. Era una frase técnica y deliberadamente opaca para algo muy simple: la creación de dinero a una escala nunca antes vista. La máquina de imprimir no solo se encendió, se puso en modo turbo. La flexibilización cuantitativa, o QE, es el plan en su forma más pura. Funciona así: la Reserva Federal crea dinero digital de la nada en su propio balance. No necesita impuestos, no necesita pedir prestado. Simplemente lo crea. Luego, utiliza este dinero nuevo para comprar activos financieros en el mercado abierto, principalmente bonos del gobierno y valores respaldados por hipotecas. El objetivo declarado era reducir las tasas de interés a largo plazo y estimular la economía. Pero el efecto real fue otro. Al comprar billones de dólares en bonos del gobierno, la Fed permitió que el gobierno estadounidense se endeudara a niveles astronómicos, sin consecuencias inmediatas. Se convirtió en el facilitador del mayor atracón de deuda de la historia. Básicamente, la Fed estaba imprimiendo dinero para que el gobierno pudiera gastarlo. Entre 2008 y 2014, la Reserva Federal llevó a cabo 3 rondas masivas de QE. Su balance se disparó de menos de $1 billón a más de 4.5 billones. Crearon 3.5 billones de dólares de la nada. ¿A dónde fue todo ese dinero? No fue a la gente común. No se enviaron cheques a los hogares. En cambio, infló los precios de los activos financieros. El mercado de valores se disparó a nuevos máximos históricos. Los precios de los bienes raíces se recuperaron. Los ricos, que poseen la gran mayoría de estos activos, se hicieron espectacularmente más ricos. Mientras tanto, la economía real,
La de la gente que trabaja por un salario se estancó. La desigualdad de la riqueza se amplió a niveles no vistos desde los años 20. El CUEE no fue un estímulo económico, fue el mayor programa de bienestar para Wall Street de la historia. Este fenómeno se conoce como el efecto Cantillon, nombrado por un economista del siglo XVIII. Él observó que cuando se crea dinero nuevo, no afecta a todos por igual. Los que están más cerca de la imprenta de dinero, los bancos, el gobierno, las grandes corporaciones, se benefician primero. Pueden gastar el dinero nuevo a los precios antiguos, antes de que la inflación se extienda por toda la economía. Pero a medida que el dinero se filtra hacia abajo, los precios comienzan a subir. Para cuando llega a los asalariados y los jubilados, su poder adquisitivo ya ha disminuido. El efecto Cantillon explica por qué, en un mundo de dinero fiat, la riqueza siempre fluye hacia arriba. La impresión de dinero no es una herramienta neutral. Es un mecanismo de redistribución de la riqueza, de los pobres a los ricos. Durante casi una década, la Reserva Federal insistió en que podía revertir su experimento monetario. Hablaban de normalizar su balance, de vender los activos que habían comprado. Pero cada vez que lo intentaban, los mercados financieros entraban en pánico, forzándolos a dar marcha atrás. Se habían vuelto prisioneros de su propia creación. Habían hecho que el sistema fuera adicto al dinero fácil, y cualquier intento de quitárselo provocaba una dolorosa abstinencia. Luego, en 2020, llegó la pandemia de COVID-19. Los gobiernos de todo el mundo cerraron sus economías. La respuesta de la Reserva Federal hizo que el QE de 2008 pareciera un juego de niños. En cuestión de meses, imprimieron otros 3 billones de dólares. La máquina no solo estaba en modo turbo, había alcanzado la velocidad de la luz. Esta vez, el dinero no se quedó solo en Wall Street. El gobierno, en asociación con la Fed, envió cheques de estímulo directamente a la gente y financió programas de préstamos masivos para las empresas. La oferta monetaria de Estados Unidos aumentó en más de un 40% en 2 años, el mayor aumento desde la Segunda Guerra Mundial. Al principio, los líderes de la Fed y los políticos nos dijeron que no nos preocupáramos por la inflación. La llamaron transitoria. Dijeron que era causada por cuellos de botella en la cadena de suministro. Pero era una mentira. La causa fundamental era la cantidad sin precedentes de dinero que se había creado. Era la ley económica más básica de la oferta y la demanda. Demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. La inflación no fue una sorpresa, fue una certeza matemática. Y así, la inflación que nos prometieron que no llegaría, llegó con fuerza. Los precios de la gasolina, los alimentos, la vivienda, todo se disparó. La inflación alcanzó máximos de 40 años, borrando los aumentos salariales y aplastando a las familias trabajadoras y a los jubilados con ingresos fijos. La Reserva Federal, que tiene el doble mandato de mantener la estabilidad de precios y el máximo empleo, había fracasado estrepitosamente en la mitad más importante de su trabajo. Después de meses de negación, finalmente se vieron obligados a actuar, iniciando el ciclo de subida de tipos de interés más rápido en décadas. Pero al hacerlo, se pusieron a sí mismos y a la economía mundial en una trampa mortal. Esta es la trampa. Después de décadas de crédito ultra barato, todo el sistema económico global está construido sobre una montaña de deuda. La deuda del gobierno de Estados Unidos supera los 34 billones de dólares. La deuda corporativa y la deuda de los hogares también están en niveles récord. Este sistema solo puede funcionar con tasas de interés cercanas a cero. Cuando la Fed sube las tasas para combatir la inflación que ella misma creó, amenaza con implosionar todo el castillo de naipes. Los pagos de intereses de la deuda del gobierno se vuelven insostenibles. Las empresas zombies, que solo sobrevivían gracias a la deuda barata, quiebran. El mercado inmobiliario se tambalea.
se arriesgan a provocar una recesión o incluso una depresión. Así que la Reserva Federal se enfrenta a una elección imposible, un dilema diabólico. Opción 1. Seguir subiendo las tasas de interés para controlar la inflación. Esto probablemente desencadenaría una crisis financiera y una recesión devastadora, con millones de empleos perdidos. Opción 2. Rendirse, volver a bajar las tasas de interés y reiniciar la imprenta de dinero para rescatar la economía. Esto enviaría la señal de que nunca permitirán que el sistema se corrija, y probablemente desataría una ola de inflación aún mayor, quizás incluso hiperinflación, destruyendo por completo el valor del dólar. No hay una salida fácil, no hay una solución indolora. Están atrapados en una esquina que ellos mismos pintaron durante 50 años de irresponsabilidad monetaria. La verdad es que el sistema no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado. Desde su concepción secreta en la isla de Jekyll, la Reserva Federal fue creada por banqueros, para banqueros. Su propósito nunca fue proteger al ciudadano común. Su propósito era crear un sistema que permitiera la expansión ilimitada del crédito y la deuda, un sistema que centralizara el poder y permitiera una transferencia constante de riqueza hacia la cima. La inflación no es un efecto secundario, es una característica. Las burbujas y los colapsos no son accidentes, son herramientas para adquirir activos reales a precios de ganga de aquellos que se ven forzados a vender en pánico. Es la estafa más grande y duradera de la historia humana, y se ha llevado a cabo a plena vista. Nos encontramos en un punto de inflexión histórico. La confianza en el dólar y en la Reserva Federal se está erosionando rápidamente en todo el mundo. Países como China y Rusia están desafiando activamente el dominio del dólar, acumulando oro y buscando alternativas. La tecnología ha creado nuevas formas de dinero, como Bitcoin, que operan fuera del control de los bancos centrales. La era del dinero fiat, que comenzó en 1971, podría estar llegando a su fin. Lo que venga después es incierto. Podría ser un regreso a alguna forma de dinero sólido, como el oro. Podría ser un futuro de monedas digitales, algunas descentralizadas y otras controladas por el Estado. O podría ser un período de caos económico y desorden geopolítico. El plan de la Reserva Federal nos ha llevado al borde del abismo. El próximo capítulo de la historia del dinero aún no está escrito. La historia de la Reserva Federal es la historia de cómo una promesa de estabilidad se convirtió en un motor de desigualdad y crisis. Es la prueba de que cuando un pequeño grupo de personas, no elegidas, tiene el poder de crear dinero de la nada, utilizarán ese poder para su propio beneficio, a expensas de todos los demás. El sistema actual no es sostenible. La matemática es implacable. Un sistema basado en la deuda exponencial requiere un crecimiento exponencial, y nuestro mundo es finito. La pregunta ya no es si el sistema colapsará, sino cuándo y cómo. Y lo más importante, ¿qué haremos al respecto? ¿Continuaremos confiando en las mismas instituciones que nos llevaron a este punto? ¿O buscaremos un camino diferente hacia un futuro financiero más justo y estable? La elección es nuestra. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál crees que es el final de este juego? Déjanos saber tu opinión en los comentarios.